En el tema de hoy os vamos a hablar sobre la menopausia. Vamos a abordar temas como la perimenopausia y la sintomatología asociada, el síndrome genitourinario, el sangrado posmenopáusico, la terapia hormonal sustitutiva y la osteoporosis. Empezamos. La perimenopausia y la sintomatología asociada. Gracias a los avances médicos y a la medicina preventiva, la esperanza de vida de la mujer se ha incrementado en el último siglo y la mayoría de las mujeres viven una tercera parte de su vida en el periodo de la menopausia. A pesar de ser un estado fisiológico, la menopausia provoca en muchas mujeres síntomas molestos que afectan a la dinámica social, laboral y sexual, alterando su calidad de vida. Por ello, atender el bienestar de este periodo va a constituir una necesidad muy importante ante una población que está en numeroso aumento. A pesar de ser un estado fisiológico, la menopausia provoca en muchas mujeres síntomas molestos que afectan a la dinámica social, laboral y sexual, alterando su calidad de vida, y por ello atender el bienestar de este periodo va a constituir una necesidad importante ante una población numerosa y que va en aumento. La menopausia hace referencia a una etapa de la vida que viene marcada por el cese permanente de las menstruaciones. Se considera una menopausia establecida cuando transcurren 12 meses consecutivos de amenorrea y es un diagnóstico clínico y retrospectivo. Lo hacemos una vez han ocurrido estos 12 meses. Se considera la transición a la menopausia el tiempo que transcurre desde que empiezan a ocurrir los cambios hormonales hasta la última menstruación. La perimenopausia es la suma de la transición y un año posterior de la última regla. El climaterio es un término que se refiere al periodo de tiempo en el que aparecen los síntomas menopáusicos. Durante la transición a la menopausia se produce el paso progresivo del periodo fértil al no reproductivo. Se constituye por ciclos menstruales irregulares, cambios endocrinos y el inicio de síntomas climatéricos. Asimismo, comienzan a producirse cambios en los lípidos, en la pérdida de masa ósea, de los cuales se puede derivar la aparición potencial de patología a largo plazo. Y hay diversos factores ambientales, genéticos y quirúrgicos que interfieren en la edad ovárica. El tabaquismo, la quimioterapia, la radioterapia pélvica o la cirugía ovárica se asocian con una disminución de la reserva ovárica. Mientras que la menarquia tardía, la multiparidad y el aumento de índice de masa corporal, entre otros aspectos, se asocian con una menopausia más tardía. En Europa, la edad media de la menopausia se estima en 51 años y puede ocurrir entre los 45 y los 55 años, siendo normal. Independientemente de los avances de la medicina y las mejoras higiénico-dietéticas de la población, esta cifra se ha mantenido estable a lo largo de la historia. La menopausia antes de los 40 años se va a considerar anormal y se considera como insuficiencia ovárica prematura. Y la menopausia que ocurre entre los 40 y los 45 años se define como menopausia temprana o adelantada. Ambas situaciones se asocian a un mayor riesgo de comorbilidades y se explican en un tema aparte incluido en el bloque de endocrinología. La menopausia en mujeres mayores de 55 años se considerará una menopausia tardía. Vamos a hablar del envejecimiento ovárico, fertilidad y menopausia. El envejecimiento ovárico comienza desde el desarrollo ovárico fetal. Cada mujer va a nacer con una cantidad de folículos determinados y, por tanto, el futuro potencial reproductivo hormonal ya va a estar condicionado. A los 4 meses de desarrollo intrauterino, los ovarios ya tienen 6 o 7 millones de ovocitos que formarán los folículos primordiales. A partir de entonces comienza una rápida depleción folicular, llegando a poseer 1 o 2 millones de folículos primordiales al nacimiento. Progresivamente la depleción va a ir continuando, de forma que en la menarquia quedan solo en torno a 300.000 folículos. Bueno, solo en torno a 300.000. Durante los años reproductivos serán pocos los folículos que completen su maduración y ovulación, por lo que muchos están abocados a la atresia. Los años próximos a la menopausia, el ritmo de atresia se va a acelerar cuando una menopausia se establece con una dotación folicular en torno a unos 1000.
A nivel ovárico, concurren dos fenómenos biológicos que están ligados entre sí. Por un lado, la función hormonal y por otro, la función reproductiva. A nivel reproductivo, según disminuye el número de folículos, también lo hace la proporción de ovocitos de buena calidad, por lo que la disminución de la fertilidad es una constante a lo largo de la vida fértil. El potencial reproductivo disminuye a partir de los 35 años, con una aceleración de la atresia a los 37 años y una caída más brusca a partir de los 40 años, época en la que la fertilidad es menor y se asocia a mayores tasas de abortos, anomalías cromosómicas y complicaciones obstétricas. En cambio, la función hormonal va disminuyendo más lentamente, considerando que existe un desfase de unos 8 años entre la desaparición de la fertilidad y el cese hormonal. Por lo tanto, durante la transición a la menopausia, a pesar de que los ciclos puedan seguir teniendo cierta regularidad y no hayan aparecido los síntomas climatéricos, dado el mantenimiento de la función hormonal, la fertilidad ya estará habitualmente comprometida. ¿Qué cambios endocrinos se van a asociar? Pues las manifestaciones del envejecimiento ovárico se caracterizan por una alteración de la sensibilidad ovárica a la estimulación por parte de las gonadotropinas, la FSH y la LH. Al disminuir esta respuesta, el hipotálamo va a aumentar la secreción de la hormona foliculoestimulante, la FSH, para intentar seguir reclutando folículos y que puedan ocurrir ovulaciones espontáneas. Este aumento de la FSH va a provocar además una maduración irregular de los folículos, por lo que la fase folicular del ciclo inicialmente se va a acortar, provocando ciclos más cortos y más frecuentes. La hormona luteinizante, la LH, no aumenta tanto y se mantiene fluctuante, probablemente por ser más sensible a la acción estrogénica o por poseer una mayor vida media. Con la progresiva reducción de los folículos, las células de la granulosa del ovario tienen menos poder de producir la hormona antimuleriana y la inhibina B. En consecuencia, la capacidad de producción ovárica de estrógenos va a disminuir. Principalmente se va a reducir el estradiol, ya que la estrona es de una reducción más lenta gracias al proceso de aromatización periférica, como ocurre, por ejemplo, en el tejido graso. Hasta que ocurra el agotamiento folicular, la LH seguirá activando la producción de andrógenos en la teca del ovario, lo cual, asociado a la pérdida de protección endotelial que causa la disminución de estrógeno, puede aumentar el riesgo cardiovascular en las mujeres menopáusicas. Según van disminuyendo los folículos, estos son más insensibles a las gonadotropinas y además se alcanza un estado de anovulación mantenida, disminuyendo también los niveles de progesterona. Y todo esto va a desencadenar un cambio en el patrón de los cambios endometriales, alterando la secreción de LH y favoreciendo una luteinización prematura de los folículos en desarrollo. El resultado final es una disminución de todos los esteroides ováricos y el endometrio no prolifera y se prolonga la situación de amenorrea. En resumen, inicialmente se produce una alteración de la sensibilidad ovárica a las gonadotropinas, la FSH y la LH. Después la FSH aumenta con estrógenos normales. Luego disminuye la antimuleriana y la inhibina B. Se sigue de cambios menstruales por la maduración irregular de los folículos, acortando la fase folicular, dando ciclos más cortos y frecuentes. Y a continuación la LH hasta aquí no se ha alterado, favoreciendo la producción de andrógenos, lo cual aumenta el riesgo cardiovascular. Según se perpetúa esta insensibilidad, ¿qué va a ocurrir? Va a producirse una disminución progresiva de estradiol e inhibina ováricos. Los ciclos van a ser más irregulares y se va a producir anovulación. Va a disminuir la progesterona con la luteinización prematura de los folículos, ausencia de proliferación endometrial, por lo que comienza la amenorrea, y si se prolonga la amenorrea durante un año, se alcanza la menopausia. No va a ser necesario confirmar analíticamente el estado menopáusico de las mujeres, ya que es un diagnóstico clínico. Llevo un año sin regla, tengo la menopausia. El valor de la determinación hormonal de la FSH solo tiene utilidad si se sospecha menopausia en edades precoces, aunque su valor solo indica el estado de la mujer en ese momento. No nos pronostica cuándo será la menopausia. Y la determinación de la hormona antimuleriana no es aplicable actualmente en la práctica clínica habitual para predecir el inicio de la menopausia.
¿Qué clínica da la menopausia? Pues la transición a la menopausia se caracteriza por ciclos menstruales irregulares, marcadas fluctuaciones hormonales, a menudo acompañadas de sintomatología vasomotora, es lo que llamamos los sofocos, sudores nocturnos, alteraciones del sueño y alteraciones en el estado de ánimo. La sequedad vaginal va a aparecer generalmente tras la menopausia ya establecida, no en los meses iniciales de la disminución del estradiol. Y actualmente solo el 20-30% de las mujeres sintomáticas va a reclamar atención médica por esta sintomatología asociada a la menopausia. Por lo tanto, síntomas de aparición temprana, las alteraciones menstruales en el 90% de las mujeres. Aunque inicialmente los ciclos son ovulatorios, la fase folicular comienza a cortarse y se producen ciclos más cortos y frecuentes. Posteriormente, los ciclos se van a ir alargando y durante esta transición, los ciclos ovulatorios y anovulatorios ocurren irregularmente hasta que se alcanza el año de amenorrea. También vamos a tener síntomas vasomotores en el 80% de los casos. Son la principal razón por la que la mujer busca atención médica. Los sofocos y los sudores nocturnos suelen comenzar como una sensación repentina de calor centrada en la parte superior del pecho y la cara que rápidamente se generaliza y a menudo se asocia con sudoración profusa, palpitaciones, en ocasiones va seguida de escalofríos y ansiedad. Fijaos qué sintomatología más incómoda, ¿no? Más llamativa. Se cree que estos síntomas son debidos a la alteración de la función termorreguladora a nivel central inducida por el hipoestrogenismo e influenciada por modificaciones de neurotransmisores a ese nivel. El inicio, la duración e intensidad son muy variables. La mayoría de las mujeres refieren estos síntomas hasta el primero o segundo año de menopausia, aunque es infrecuente, en algunos casos pueden perdurar hasta 10 años o más. ¿Qué alteraciones pueden producir en la sexualidad? Pues sobre todo disminución del deseo o por el descenso hormonal y la dispareunia en el 66% de los casos asociada a la atrofia vulvovaginal. Los cambios neurológicos centrales y psicológicos asociados al hipoestrogenismo también son remarcables. Los estrógenos son importantes para las funciones cognitivas como la memoria y la capacidad de concentración. También se puede producir astenia y trastornos del sueño en el 40% de los casos relacionados con los cambios en el metabolismo de las catecolaminas por la deficiencia estrogénica. Los sofocos se van a relacionar con el insomnio debido a que son más comunes por la noche. Sin embargo, las mujeres peri- y posmenopáusicas experimentan alteraciones del sueño incluso en ausencia de los mismos. También se puede referir mastalgia. El dolor y la sensibilidad en las mamas son comunes en la transición menopáusica temprana, pero disminuye según se acerca la edad de la menopausia. ¿Y qué síntomas tenemos a medio plazo? Sobre todo el síndrome genitourinario de la menopausia. Es el conjunto de síntomas genitales y urinarios causados por el estado de hipoestrogenismo. Fijaos que todo viene causado por el hipoestrogenismo. Se caracteriza por atrofia vulvovaginal, lubricación insuficiente, dispareunia, prurito, irritación, sangrado poscoital, disminución del deseo sexual, disuria y urgencia miccional. Se trata de una patología crónica y progresiva que reduce significativamente la calidad de vida y se desarrollará en un tema aparte. También tenemos un aumento de riesgo cardiovascular. La patología cardiovascular va a ser la primera causa de mortalidad en mujeres mayores de 55 años. La menopausia, sobre todo cuando ocurre en menores de 45 años, se ha relacionado con aparición de eventos cardiovasculares precoces. Y es que se deben fomentar las medidas de prevención como el cese tabáquico, la dieta sana, el ejercicio físico regular, control de glucemia, tensión arterial y colesterol. Los estrógenos se asocian con la concentración de lípidos plasmáticos y con la producción de óxido nítrico endotelial, que mejoraría la vasodilatación coronaria. Por eso estas mujeres se ven afectadas. ¿Y qué síntomas tenemos de afectación tardía? Pues la osteoporosis, que se aumenta en la menopausia por el déficit de estrógenos y por el propio envejecimiento. Los dolores articulares, aunque la deficiencia de estrógenos puede contribuir al desarrollo de la osteoartritis, los datos que lo relacionan con la menopausia son por el momento bastante limitados. Conclusiones. La menopausia es un periodo fisiológico que en algunas ocasiones requiere atención médica debido a una sintomatología mal tolerada durante su transición o al ocurrir la misma. Es importante promover las medidas preventivas que ayuden a reducir el riesgo cardiovascular, la osteoporosis, así como programas de detección precoz de algunos tipos de cáncer como el de mama o el de cérvix. Debido a la importante influencia en la calidad de vida tanto en el ámbito social,
sexual, laboral y dinámicas sociolaborales, es fundamental la implicación de los profesionales de la salud en esta materia. A continuación vamos a desarrollar el síndrome genitourinario de la menopausia. También lo llamamos SGM por sus siglas y se caracteriza por una variedad de síntomas y signos asociados con la disminución de los niveles estrogénicos en tejidos específicos del sistema genitourinario. Estos cambios hipoestrogénicos afectan principalmente a labios mayores y menores, clítoris, vestíbulo, introito, vagina y uretra y vejiga en mujeres menopáusicas. El término SGM, síndrome genitourinario, fue adoptado en 2014 por la Sociedad Norteamericana de la Menopausia, superando denominaciones anteriores como atrofia vaginal, atrofia vulvovaginal o atrofia urogenital. Los síntomas más comunes van a incluir sequedad vaginal, dispareunia, irritación vaginal, hipersensibilidad vaginal con una importante repercusión en la salud sexual de la mujer y en su calidad de vida. Y en España afecta a casi el 90% de las mujeres posmenopáusicas entre 55 y 75 años. Y solo una cuarta parte de las afectadas va a buscar orientación médica, subrayando un área de atención no cubierta adecuadamente. Hay falta de información y falta de consulta por parte de las pacientes. Y seguramente ahí los profesionales de la salud también tengamos nuestra gran parte de responsabilidad. ¿Por qué ocurre? ¿Cuál es la fisiopatología? La atrofia urogenital femenina es una consecuencia que surge de la disminución de los niveles séricos del estrógeno. Esta disminución es más evidente en eventos fisiológicos como la menopausia, pero también puede surgir en otras situaciones como la insuficiencia ovárica prematura o en el periodo posparto, que son etapas en las que bajan los estrógenos. Y es que el papel de los estrógenos en la función urogenital es importante. Antes de la menopausia, el estradiol, que es una forma de estrógeno, es predominante, con concentraciones que van fluctuando con el ciclo menstrual. El estrógeno tiene múltiples funciones en el tejido urotelial, incluido mantener la elasticidad, el grosor y la humedad del epitelio vaginal, y además fomenta un entorno vaginal ácido, lo que es esencial para mantener una microbiota vaginal saludable y prevenir infecciones. Después de la menopausia se observa una drástica disminución de la producción del estrógeno con una caída aproximadamente del 95% de los niveles de estradiol. Esto produce el adelgazamiento del epitelio vaginal, pérdida de rugosidad y elasticidad y un aumento del pH vaginal. Estos cambios predisponen a la mujer a infecciones y molestias en el área urogenital. ¿Qué implicaciones va a tener todo esto en el tracto urinario? Pues debido a que las estructuras del tracto urinario y el genital comparten el origen embriológico común y contienen receptores de estrógeno, también se ven afectadas por la disminución de estos estrógenos. Y se puede observar una mayor frecuencia de infecciones del tracto urinario, incontinencia urinaria de urgencia y síntomas como disuria y hematuria. Los andrógenos también tienen un papel, y es que desempeñan un papel significativo en la salud urogenital femenina. La vagina presenta receptores para andrógenos en todas las capas que la componen. Por eso, además de ser precursores de los estrógenos, los andrógenos como la testosterona pueden tener un efecto directo sobre el tejido urogenital, no solo a través de la conversión a estrógenos, y van a intervenir en el crecimiento celular, la producción de mucina y síntesis de neurotransmisores. ¿Cuál es la presentación clínica de este síndrome genitourinario? Los síntomas son progresivos y tienden a no mejorar sin intervención terapéutica. La evolución y severidad del síndrome genitourinario van a estar estrechamente relacionados con la duración del hipoestrogenismo. Diversos factores como la nuliparidad por vía vaginal, intervenciones quirúrgicas vaginales, el tabaquismo, la falta de actividad sexual, la incontinencia urinaria pueden exacerbar los síntomas. Por otro lado, mantener una actividad sexual regular puede beneficiar el epitelio, incrementando el flujo sanguíneo y la elasticidad tisular. No todas las mujeres con evidencia de cambios atróficos son sintomáticas y, de manera similar, la atrofia vaginal se puede manifestar en mujeres más jóvenes debido a distintas condiciones que puedan causar el hipoestrogenismo. En la vulva probablemente es donde los síntomas son más visibles para la paciente. Anatómicamente se va a producir una estenosis del introito, desaparición del capuchón del clítoris, fusión de labios menores y pérdida del vello púbico. Esto va a llevar unos cambios funcionales, falta de hidratación, disminución de la sensibilidad y un epitelio frágil en el que se pueden producir equimosis. En la vagina,
La clínica que produce el síndrome genitourinario es variada y puede manifestarse como sequedad vulvovaginal, disminución de lubricación, dispareunia, que el dolor durante las relaciones sexuales, sangrado vulvar o vaginal tras las relaciones sexuales o fisuras en los labios. También puede dar molestias vulvovaginales como ardor, irritación o prurito o secreción vaginal como leucorrea o una secreción amarilla y maloliente. Y a nivel urológico, los síntomas también son muy frecuentes en el síndrome genitourinario. Como síntomas urinarios propiamente dicho, puede afectarse la frecuencia y la urgencia miccional, producirse disuria, molestias en la zona uretral, hematuria o itus recurrentes, infecciones del tracto urinario. El meato uretral puede aparecer prominente, son las que llamamos carúnculas uretrales. Y sobre el suelo pélvico también tiene un impacto. Existen 3 tipos de estructuras que interactúan coordinadamente y que están implicadas en el buen funcionamiento del suelo pélvico. Por un lado tenemos los músculos, como el elevador del ano y los esfínteres, luego los nervios, el nervio pudendo y el plexo sacro fundamentalmente, y el tejido conectivo, que es la fascia endopélvica, el cuerpo perineal y los ligamentos uterosacros y cardinales. El síndrome genitourinario puede afectar negativamente a cualquiera de estas estructuras, provocando o empeorando patología de suelo pélvico como incontinencia urinaria y fecal, prolapso de órganos pélvicos o espasmo del elevador con contracciones involuntarias y dolorosas del elevador del ano. ¿Qué podemos decir en cuanto a la sexualidad y el síndrome genitourinario? Pues puede evidentemente alterar la relajación del músculo liso vascular durante la excitación, reducir la sensibilidad de áreas erógenas y desencadenar dispareunia. A pesar de la prevalencia de estos síntomas, es notable que muchos pacientes no buscan ayuda médica, ya que hasta el 70% de las mujeres con síntomas de atrofia vulvovaginal no consultan con profesionales de la salud, y esto puede atribuirse a diversas razones, desde la creencia de que son cambios normales y esperados del envejecimiento hasta barreras culturales o incluso sentimientos de vergüenza. A menudo las mujeres hacen modificaciones en su estilo de vida, como evitar la actividad sexual y lidiar con las molestias en lugar de buscar soluciones. Nosotros, como sanitarios, debemos abordar el síndrome genitourinario de la menopausia adecuadamente para intentar mejorar la calidad de vida de la mujer menopáusica. ¿Y cuál es el tratamiento del síndrome genitourinario? Pues vamos a empezar por el estilo de vida. Estas medidas son muy importantes porque no suelen tener efectos secundarios graves y además presentan múltiples beneficios. Y es que adoptar un estilo de vida saludable es esencial para fortalecer la salud global, incluida la salud genitourinaria. En el contexto de la menopausia, además, se va a aconsejar una dieta equilibrada. Tener un índice de masa corporal muy alto o muy bajo puede intensificar la sequedad vaginal. También se recomienda moderar el consumo de alcohol, evitar el tabaco, ya que fumar puede disminuir los niveles de estrógenos, exacerbando los síntomas del síndrome genitourinario. Además, hacer ejercicio de manera regular es muy recomendable, pero evitando las rutinas extenuantes. Y en cuanto a la actividad sexual, se recomienda mantener una vida sexual activa si es posible o practicar la masturbación, ya que esto puede ayudar a reducir los síntomas del síndrome genitourinario. También puede ayudar realizar ejercicios de Kegel incluso si no hay signos de prolapso o incontinencia. Otras cosas que se pueden utilizar, otros tipos de tratamiento, pues los lubricantes y los hidratantes van a aliviar los síntomas del síndrome genitourinario y pueden además utilizarse asociados a otros tratamientos. Así que los vamos a recomendar en mujeres con síntomas leves, mujeres que no pueden o no quieren utilizar tratamientos hormonales, y también se puede asociar a tratamientos hormonales médicos en caso de que estos se puedan pautar. Los lubricantes son similares a las secreciones vaginales naturales y se utilizan durante las relaciones sexuales. Se van a desaconsejar aquellos con base de aceite o silicona. Los hidratantes lo que hacen es que se adhieren y se absorben al revestimiento vaginal, simulando las secreciones vaginales. Van a disminuir el pH vaginal, manteniendo la acidez y la humedad de la vagina. Los hidratantes con ácido hialurónico parecen ser especialmente beneficiosos.
Los probióticos se pueden utilizar, pretenden contribuir al equilibrio de la microbiota vaginal manteniendo un pH ácido adecuado. Podrían ser de utilidad en casos de vaginosis o candidiasis de repetición, así como en casos de itus de repetición, de infecciones del tracto urinario repetidas. ¿Qué pasa con los estrógenos locales? Este es el tratamiento de elección para el síndrome genitourinario y se pueden utilizar en combinación con lubricantes o hidratantes. Los estrógenos locales restauran el epitelio vaginal y mejoran la vascularización y además equilibran el pH vaginal. Se suelen administrar en forma de crema, gel, óvulo o anillo vaginal. ¿Y qué contraindicaciones tienen? Pues la hipersensibilidad, la lactancia, si hay antecedentes de cáncer de endometrio y mama hormonodependiente y si hay hiperplasia endometrial, un sangrado vaginal de causa desconocida o una función hepática alterada, tromboembolismo arterial o infarto recientes, así como trastornos trombofílicos y porfiria. Otro tratamiento que podemos utilizar es la terapia hormonal sustitutiva. Se suelen administrar para el alivio de los sofocos. Sin embargo, todas las terapias hormonales sustitutivas, incluida la tibolona, reducen la sequedad vulvovaginal, la atrofia y, por tanto, mejoran el síndrome genitourinario. Sin embargo, se debe seleccionar su indicación según el tipo de paciente. También el láser y la radiofrecuencia pueden tener su aplicación. Parecen tener un efecto beneficioso en la sequedad vaginal, en la dispareunia y en la incontinencia leve. Sin embargo, se requieren mejores estudios para valorar todavía la eficacia de estos tratamientos y su coste-efectividad. En cuanto a tratamientos inyectables, el más utilizado y prometedor es el ácido hialurónico, aunque la evidencia actual es de momento limitada. En el siguiente tema os vamos a hablar de uno de los motivos de consulta más frecuente en ginecología en la mujer menopáusica, que es el sangrado posmenopáusico. Se considera un sangrado posmenopáusico aquel que se produce una vez ha transcurrido un año desde la última menstruación. Se calcula que entre un 4 o 11% de las mujeres después de la menopausia van a presentar algún tipo de sangrado, por lo que no es infrecuente. Cualquier sangrado después de la menopausia debe ser siempre estudiado por un ginecólogo. ¿Cuáles son las causas que pueden motivar este sangrado? Suele estar producido por patología que afecta al endometrio, a la capa que recubre el útero por dentro. Es esta capa de tejido interna que tiene el útero. Por orden de frecuencia, las causas de sangrado más comunes después de la menopausia son las siguientes. La primera, pólipos endometriales, en un 30%, es la causa más frecuente. Los pólipos endometriales son unas proliferaciones del endometrio que, aunque son benignos, en este caso de una mujer menopáusica que además ha tenido el sangrado, está indicada su exéresis por histeroscopia durante la menopausia. Otra causa puede ser la atrofia endometrial. Cuando el endometrio es muy fino y está muy adelgazado, se pueden producir erosiones que sangran con facilidad. Esta es una causa también bastante frecuente. Y otra causa es el estado proliferativo secretor. Significa que los estrógenos circulantes producidos por esta pequeña actividad ovárica que existe en la menopausia, junto con la actividad de los estrógenos periféricos producidos por el tejido adiposo, que es la estrona, pueden estimular el endometrio para que crezca, para que engrose y así producir un sangrado, sin que esto signifique que hay una causa maligna. Y otra causa, ¿cuál puede ser? Pues el carcinoma endometrial. Esto va a ocurrir solo en un 5% de los casos. Y este porcentaje asciende hasta un 20% en pacientes que tengan un endometrio engrosado en la ecografía mayor de 5 milímetros. Son factores de alto riesgo las pacientes que han sido o están siendo tratadas con tamoxifeno, la obesidad, la diabetes mellitus, la nuliparidad, edad avanzada o que presenten un sangrado abundante. Otra causa puede ser la hiperplasia endometrial. El diagnóstico es anatomopatológico y puede preceder al estado endometrial que puede anteceder al carcinoma endometrial. Otra causa pueden ser los miomas, aunque en mucha menor medida que en la premenopausia, puesto que el hipoestrogenismo va a tender a reducir el tamaño de los miomas. Y también, por último, las causas infecciosas, como una endometritis o, más raramente, una tuberculosis genital.
¿Cómo vamos a valorar una paciente con sangrado posmenopáusico? Pues dentro de la evaluación, en toda paciente con un sangrado posmenopáusico, lo primero que se debe hacer es una anamnesis y una exploración completa y dirigida. Además, se debe confirmar que el sangrado es de origen uterino y que no es vaginal o cervical, urológico o incluso anal a veces, que vienen de las hemorroides. La prueba diagnóstica más rentable que vamos a utilizar es la ecografía transvaginal. Nos va a permitir estudiar las características del endometrio y detectar si existe alguna sospecha de patología endometrial, bien benigna o bien a veces sospecha maligna. Y además, la biopsia endometrial tiene muy buena sensibilidad para diagnosticar patología maligna. Esta biopsia endometrial se va a realizar en consulta mediante una cánula de aspiración de pequeño tamaño. Se debe realizar en todas las pacientes que presentan un sangrado de origen uterino durante la menopausia. Podríamos obviar la toma endometrial únicamente si el endometrio es menor de 4 milímetros, salvo que existan dudas en la ecografía o el sangrado sea persistente o si no se consigue una visualización completa de la cavidad uterina. La histeroscopia diagnóstica es una prueba que nos va a permitir visualizar el contenido uterino a tiempo real y nos puede ayudar a detectar patología endometrial cuando los hallazgos no están del todo claros. En el siguiente tema vamos a desarrollar la terapia hormonal sustitutiva o lo que llamamos THS. La menopausia es un fenómeno fisiológico en el que la disminución marcada de la producción de estrógenos por los ovarios va a disminuir el estradiol y va a producir síntomas vasomotores, que son los sofocos, en la mayoría de las mujeres, no en todas, pero sí en la mayoría. La terapia hormonal con estrógeno va a ser, por tanto, un tratamiento eficaz para el alivio de los sofocos y otros síntomas de la menopausia, como los trastornos del sueño, la labilidad emocional, la depresión o los dolores articulares. Se conoce como terapia hormonal sustitutiva o THS al uso de estrógenos que se utiliza para tratar los síntomas de la menopausia cuando estos afectan en gran medida a la calidad de vida de la mujer. Cuando una mujer conserva el útero, es necesario administrar gestágenos junto a los estrógenos y en mujeres histerectomizadas, mujeres sin útero, se pueden utilizar los estrógenos solos. Se utilizaba antes muy frecuentemente, pero su prescripción bajó drásticamente tras la publicación inicial de los resultados del estudio WE, que salieron en 2002. Este estudio reportaba que la THS aumentaba el riesgo de cardiopatía coronaria, accidente cerebrovascular, tromboembolismo venoso y cáncer de mama. Fijaos la cantidad de alarmas que hizo saltar este estudio. Y es que este estudio a día de hoy ya está superado, ya que se realizó utilizando compuestos hormonales que ahora mismo están en desuso y además se realizó en mujeres mayores de 60 años o en las que ya habían pasado más de 10 años desde la menopausia. Actualmente la THS ya no se indica en estas mujeres. Así que ahora, a día de hoy, se utilizan otros compuestos y además los pautamos en una población distinta. Por eso, aquel estudio que salió en 2002 hizo saltar todas las alarmas, ya no es representativo. Hoy en día sabemos que la THS es un tratamiento seguro siempre que se respeten las pautas y los controles de seguimiento y cuando se haga una selección correcta de las pacientes. Para evitar el riesgo de tromboembolismo y de accidente cerebrovascular, se debe seleccionar correctamente a las mujeres en las que vamos a recomendar este tratamiento. Y es un tratamiento que puede ayudar realmente a muchas mujeres a mejorar su calidad de vida. ¿Qué compuestos van a estar implicados? Pues principalmente los estrógenos. Todos los tipos de estrógenos son efectivos para aliviar los sofocos. Y la posología es muy variada. Hay oral, transdérmica, local en forma de gel, en forma de crema, óvulos o anillos vaginales. En la THS se suele utilizar la vía oral y la vía transdérmica. La transdérmica se va a recomendar en mujeres con migraña con áurea. Y como compuesto se prefiere el 17-beta-estradiol porque es estructuralmente idéntico al estrógeno que secretan los ovarios. El principalmente adverso menos tolerado va a ser el dolor de mama, que puede mejorar bajando la dosis. Y la tendencia pues, es empezar por la dosis más baja que logre una mejoría en la paciente, que suele ser de unos 0,5 miligramos al día en preparados orales o 0,025 en los preparados transdérmicos.
Se puede aumentar la dosis si vemos que tras 3-4 semanas la mujer sigue con sofocos y que esa dosis no era suficiente. En mujeres con insuficiencia ovárica primaria o mujeres jóvenes tras una doble oforectomía, que es cuando hemos extirpado ambos ovarios, se pueden requerir dosis más altas, pudiendo luego intentar reducir la dosis a los 2 o 3 años. Las dosis más bajas en principio se asocian con menos sangrado vaginal, menos sensibilidad mamaria, menos efectos sobre la coagulación y marcadores inflamatorios, junto con un posible menor riesgo de accidente cerebrovascular y tromboembolismo venoso que la terapia de dosis estándar. El otro gran compuesto que utilizamos son los gestágenos, y es que todas las mujeres que reciben THS que conservan el útero deben tomar un gestágeno asociado al estrógeno desde el inicio de la terapia para prevenir la hiperplasia endometrial y con eso el posible desarrollo de carcinoma endometrial. Las mujeres que han sido sometidas a una histerectomía que no tienen útero no deben recibir el gestágeno. Estas mujeres en las que el estrógeno se aplica a nivel local en dosis bajas tampoco van a necesitar gestágeno, aunque esta aplicación local a dosis bajas no se consideraría una terapia hormonal sustitutiva. Como compuesto, se suele preferir como gestágeno la progesterona micronizada natural oral, mejor antes de acostarse porque puede dar somnolencia y mareo y así disminuimos los efectos secundarios. El efecto secundario peor tolerado va a ser la alteración del estado de ánimo y la sensación de hinchazón. En ocasiones, cambiar a una pauta continua puede mejorar estos problemas. La mayoría de los estudios que relacionan la THS con un riesgo excesivo de cáncer de mama y enfermedad coronaria han sido realizados con un gestágeno que se llama acetato de medroxiprogesterona, que se utilizaba antiguamente, y hoy en día es preferible evitar este compuesto y utilizar la progesterona micronizada natural. Opciones alternativas para mujeres que no toleran la pauta oral continua o cíclica, pues se puede hacer una administración vaginal de la progesterona micronizada. Se podría poner un DIU liberador de levonorgestrel de dosis baja, que es un uso fuera de ficha técnica, pero se podría considerar. También se podrían administrar estrógenos conjugados con base de oxifeno que no precisan asociar el gestágeno. Otro tipo de compuesto que podemos utilizar se llama tibolona. Es un esteroide sintético cuyos metabolitos tienen propiedades estrogénicas, androgénicas y progestágenas. Va a reducir los síntomas vasomotores, pero es menos eficaz que la terapia con estrógenos. También tiene un efecto beneficioso sobre la densidad mineral ósea y mejora discretamente los síntomas de disfunción sexual. ¿Cuándo vamos a administrar la terapia hormonal sustitutiva? La THS se considera una opción segura en mujeres sanas, sintomáticas, jóvenes, que se encuentran en los 10 años siguientes de la menopausia o antes de los 60 años sin contraindicaciones para el tratamiento hormonal. El riesgo absoluto de complicaciones para las mujeres que inician la THS próximas a los 50 años y que la toman durante 5 años es muy, muy bajo. La mayoría de las sociedades recomiendan no iniciar la THS después de los 60 años y no mantenerla más allá de los 65 años, salvo casos excepcionales. Entonces, ¿qué mujeres son candidatas a la THS? Se deben tener en cuenta la edad de la paciente, la gravedad de los síntomas y los riesgos calculados de enfermedad cardiovascular y de cáncer de mama de cada paciente. Las principales indicaciones de THS son los síntomas vasomotores, los sofocos, que son la indicación más común, sobre todo cuando son moderados o graves, se asocian a alteraciones del sueño o con un impacto muy negativo en la calidad de vida, en ocasiones afectando su capacidad en el trabajo. También la labilidad del estado de ánimo o la depresión, y es que la THS sola o en combinación con un antidepresivo tipo inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina, los ISRS, para la transición a la menopausia. Puede ser efectivo en perimenopausia, pero no en mujeres con una posmenopausia establecida con depresión. También aquellas que asocian alteraciones del sueño. Es útil cuando se asocian con sofocos nocturnos o trastornos de depresión y ansiedad, cuando hay dolores articulares y hemos descartado otras posibles causas. Cuando se logra la dosis que alivia los sofocos por completo con una buena tolerancia, esta dosis la vamos a mantener durante años. La duración estándar recomendada es de 3 a 5 años y, como decíamos, no más allá de los 60 años.
¿Qué ocurre en casos de menopausia precoz, cuando la menopausia viene antes de los 40 años? Pues ahí vamos a iniciar este tratamiento más precozmente y además lo vamos a mantener hasta la edad fisiológica de la menopausia, en torno a los 50 años. Cuando se cumple el tiempo de tratamiento, para suspenderlo se recomienda que la disminución de la dosis sea gradual y que no sea abrupta. Se intenta la primera reducción de dosis a los 3-5 años, dependiendo de la edad de la paciente. Y mujeres que comienzan a finales de los 40 años con síntomas graves, a menudo se espera al menos 5 años antes de intentar la primera reducción. La THS ya no se recomienda para prevenir enfermedades crónicas como la enfermedad coronaria, la osteoporosis, la función cognitiva o la prevención de la demencia, aunque produce un beneficio óseo secundario en aquellas mujeres que la utilizan. ¿Y cuándo está contraindicada? Pues no se debe utilizar en los siguientes casos: cuando existe un antecedente personal de cáncer de mama, cuando hay cardiopatía coronaria o antecedente de un evento tromboembólico venoso o accidente cerebrovascular previo, cuando existe una enfermedad hepática activa o un sangrado vaginal de origen no ciliado. También si existe un cáncer de endometrio de alto riesgo a estar contraindicado o si existe antecedente de un accidente isquémico transitorio. ¿Qué otras cosas no se recomiendan? Pues la terapia de hormonas bioidénticas compuestas personalizadas. Por el momento no hay evidencia de su seguridad o eficacia en comparación con otros productos aprobados disponibles, por lo que no se recomienda. Tampoco se recomienda el uso rutinario de la terapia con testosterona. Esta puede mejorar la función sexual femenina en poblaciones seleccionadas, pero no se aconseja de manera rutinaria como parte de la THS. Y claro, todas estas pacientes en las que ponemos el tratamiento necesitan un seguimiento. En mujeres que realizan la THS debemos hacer un seguimiento clínico que suele ser anual, y en cada consulta se pretende descartar patología endometrial mediante una ecografía transvaginal en caso de presentar un sangrado uterino anormal. En casos que presentan un sangrado persistente, siempre debemos realizar biopsia endometrial independientemente de lo que nos diga la ecografía. Ahí la clínica manda. También buscamos descartar patología mamaria mediante mamografía. En teoría, el riesgo de carcinoma de mama en caso de THS no aumenta hasta el 4.º año. Sin embargo, se debe realizar un estudio mamográfico. En algunas guías se recomienda que sea de rutina en todas las usuarias de THS anual. A veces se aconseja que sea de rutina siguiendo el cribado normal, pero es muy importante que se sigan los exámenes establecidos, incluso aunque la THS se utilice a corto plazo. Y seguimos con el tema de la osteoporosis y osteopenia. La osteoporosis y sus consecuencias como fracturas por fragilidad asocian una gran morbimortalidad y disminuyen la calidad de vida de las mujeres. Las mujeres posmenopáusicas van a presentar mayor susceptibilidad a padecerla. Y es que la osteoporosis es una enfermedad esquelética, progresiva y sistémica que se caracteriza por la disminución de la resistencia ósea y predispone a un mayor riesgo de fracturas. Se produce una alteración en la microarquitectura y un aumento de la fragilidad, alterándose la densidad mineral ósea. Puede ocurrir por déficit de estrógenos y envejecimiento o por enfermedades como digestivas, hormonales, hematológicas, neoplásicas o metabólicas. También puede ocurrir por influencia de algunos fármacos como inhibidores de los estrógenos o glucocorticoides administrados de manera prolongada, entre otros. La prevalencia de la osteoporosis es difícil de establecer, ya que es una enfermedad asintomática hasta la aparición de fracturas, haciendo difícil la identificación de personas que la padecen actualmente. Parece que podría afectar al 35% de las mujeres mayores de 50 años y al 52% de mujeres mayores de 70 años. Fijaos qué elevada prevalencia. ¿Por qué ocurre la osteoporosis? ¿Cuál es la fisiopatología? Pues el tejido óseo es un tejido dinámico. Nosotros vemos un hueso y nos parece que eso va a ser así siempre, pero ya sabéis que es un tejido dinámico, en constante renovación, mediante el proceso de remodelado óseo. El tejido óseo envejecido deteriorado se sustituye por uno nuevo con mayor resistencia. Además de adaptarse a las necesidades mecánicas, va a mantener la homeostasis del metabolismo fosfocálcico. En el remodelado óseo van a intervenir la actividad física, la genética, la presión que existe sobre el hueso, es muy diferente en pacientes con obesidad, y los factores neurológicos y vasculares.
Además, van a intervenir señales endocrinas como la vitamina D, los estrógenos, la hormona paratiroidea, además de factores de crecimiento. Y en la osteoporosis se produce un desequilibrio en el proceso de remodelado, predominando la pérdida ósea, de manera que predomina la destrucción de tejido óseo sobre la formación de tejido nuevo. Una cosa importante que tenéis que saber es que el pico de masa ósea ocurre a los 30 años. A partir de ahí se inicia un descenso progresivo de la densidad mineral ósea que se acentúa en los 10 años siguientes a la menopausia. De esta manera, cuanto mayor sea la densidad mineral ósea con la que se llega a esta edad, menor será la probabilidad de desarrollar osteoporosis. Con lo que todo lo que hemos hecho hasta los 30 años influye y mucho. El estilo de vida que hemos tenido durante la etapa fértil de la mujer influye y mucho en los efectos que tendrá después en la menopausia. La incidencia de osteoporosis es mayor en el sexo femenino debido a que el pico de masa ósea es menor en mujeres que en hombres y además se intensifica por el déficit estrogénico de la menopausia. Cuando la osteoporosis se asocia a alguna fractura por fragilidad, se considera una osteoporosis severa. Una fractura por fragilidad se considera cuando un hueso se rompe por un traumatismo menor que no produciría una fractura en caso de que fuese un hueso sano. El estado previo a la osteoporosis en el que ya se puede detectar una baja masa ósea se denomina osteopenia. ¿Qué factores de riesgo tiene la osteoporosis? Existen unos factores de riesgo que se consideran mayores, como una historia materna de fractura de cadera o el antecedente personal de fractura por fragilidad, el tratamiento oral con glucocorticoides, también una menopausia temprana con un impacto mayor en mujeres que la tienen por debajo de 40 años y cuando la menopausia precoz se instaura de manera abrupta y que además no han realizado una terapia hormonal sustitutiva. Aquellas mujeres con más de 65 años y aquellas que tienen bajo peso, con un índice de masa corporal menor de 19. Luego existen unos factores de riesgo menores, que son el consumo de alcohol de más de 3 unidades de alcohol al día o el consumo de tabaco. También tener un síndrome malabsortivo como la celiaquía, la enfermedad inflamatoria intestinal, inmovilidad, la vida sedentaria tiene un gran impacto, la enfermedad renal crónica y la diabetes mellitus tipo 1. También pueden afectar algunos fármacos como los inhibidores de la aromatasa, los ISRS, inhibidores de la bomba de protones y las tiazolidinedionas. Además van a influir el tacrolimus, la ciclosporina A, antiepilépticos, el litio, tratamiento con hormonas tiroideas, los análogos de la GnRH, topiramato, diuréticos de asa y muchos otros fármacos. ¿Cómo la vamos a diagnosticar? La prueba de elección para medir la densidad mineral ósea, para predecir el riesgo de fractura y monitorizar el tratamiento, es la densitometría ósea. Es una prueba indolora que nos ayuda a determinar si existe osteopenia u osteoporosis, midiendo la densidad mineral ósea en el cuello del fémur y en la columna vertebral. ¿Y qué estrategias de prevención existen? Esto es súper importante porque toda la prevención va a evitar un daño que al final empeorará la calidad de vida y los resultados, el pronóstico en esa paciente. Pues estas estrategias de prevención pretenden maximizar el pico de masa ósea y reducir al mínimo la pérdida ósea para mantener la resistencia del hueso y prevenir fracturas. Son medidas importantes en toda la población, pero especialmente en la mujer posmenopáusica, y tienen un gran impacto sobre todo los hábitos de vida saludable. Tener una adecuada alimentación rica en calcio. El aporte proteico debe ser suficiente, de 1 a 1,2 gramos por kilo al día. La exposición solar de cara y brazos en otoño, primavera e invierno durante unos 15-20 minutos para la activación de la vitamina D. Importante que los protectores solares no alteran la síntesis de vitamina D. El ejercicio físico regular, también muy importante, mejora la movilidad, la función muscular, reduce el riesgo de caídas. Se recomiendan ejercicios de resistencia, entrenamiento de fuerza y mejora de capacidad funcional. Además, se debe caminar al menos 30 minutos al día, entre 3 y 5 veces por semana. La prevención de caídas también ayuda mucho, ejercicios para mejorar la estabilidad postural, para mejorar el equilibrio, ejercicios como el tai chi. La ausencia de hábitos tóxicos, hay que eliminar el tabaco y el alcohol. El tabaco disminuye la actividad osteoblástica del hueso y dificulta la absorción intestinal de calcio. Va a disminuir la densidad mineral ósea y además se asocia a mayor riesgo de fractura.
¿Y qué pasa con el alcohol? El consumo crónico de alcohol disminuye también la actividad osteoblástica, altera el metabolismo mineral óseo del calcio, fósforo y magnesio y altera el metabolismo de la vitamina D por daño hepático, que es el lugar donde se sintetiza esta hormona. ¿Y cómo lo tratamos? Normalmente, en casos de osteopenia, se sugiere no utilizar un tratamiento farmacológico como medida de prevención, salvo excepciones. Lo que es importante es asegurar un aporte de calcio y vitamina D adecuado. En ocasiones el calcio de la dieta es suficiente, pero la vitamina D casi siempre es deficitaria. Incluso en un país tan soleado como en España, pues fijaos que en la mayor parte de las personas hay un déficit. Si los niveles de vitamina D son bajos, se debe suplementar entre 800 y 1000 vitamina D al día, y si los niveles de calcio son bajos se puede suplementar con 1000 miligramos de calcio al día. El consumo diario de calcio entre la dieta y los suplementos no debe superar los 2000 miligramos al día por los posibles efectos adversos como nefrolitiasis o molestias gastrointestinales. En caso de osteoporosis, se recomienda pautar un tratamiento farmacológico, aquí sí, ya que reduce el riesgo de fractura vertebral y algunos fármacos incluso disminuyen el riesgo de fractura no vertebral o de cadera. Existen principalmente dos tipos de tratamientos, los osteoformadores, formadores de hueso, y los antirresortivos o anticatabólicos, que son los más utilizados. Los antirresortivos más utilizados son los bifosfonatos y el denosumab. La terapia hormonal sustitutiva o la THS, que se suele recomendar para tratar los sofocos de la menopausia, como veíamos en el tema anterior, no tiene una indicación en ficha técnica para la osteoporosis, pero si se utiliza, sí previene y en ocasiones presenta beneficios cuando la osteoporosis ya está establecida. Y con esto terminamos el bloque de menopausia para Aula Ginecología Students. Nos seguimos viendo en los siguientes capítulos. Aula Ginecología Students es la herramienta que nos hubiera gustado tener cuando éramos estudiantes. Para aprovechar al máximo Aula Ginecología Students, te recomendamos adquirir el manual. Encuentra el enlace en la descripción. Aula Ginecología Students no busca simplemente ayudarte a aprobar racaneando un 5 en el examen. Aula Ginecología Students está pensado para que aspires a triunfar, a que la saques del estadio. Nuestro objetivo además es que desarrolles un conocimiento profundo que perdure a lo largo del tiempo y que así te sea útil para el MIR en el futuro. Para estudiar un nuevo capítulo en Aula Ginecología Students, sigue estos pasos. 1. Dedica 5 minutos a hojear el capítulo, lee los títulos y observa los gráficos. Este paso es crucial, ya que te preparará para lo que vas a enfrentar. 2. Escanea el código QR para ver el vídeo correspondiente en tu móvil, o mejor aún, reproduce el vídeo en tu ordenador visitando www.aulaginecología.com y accediendo a la sección Students. 3. Mientras ves el vídeo, subraya en el manual y toma notas. La explicación en el vídeo será muy similar a lo que encuentras en el manual, así que no necesitarás tomar apuntes. 4. Al final de cada capítulo encontrarás preguntas MIR desde el año 2010. Te animamos a intentar responderlas y luego ver el vídeo de corrección para comprender y aprender de tus errores. 5. Después de estudiar todos los capítulos, haz el examen de 60 preguntas que encontrarás al final del libro. Esto te ayudará a fijar conceptos y a afrontar la segunda vuelta de una forma más eficientes. ¡No lo dejes! Para correr una maratón se entrena corriendo. Para hacer un examen se debe entrenar haciendo exámenes. También recomendamos ver el vídeo de corrección. 6. Es más efectivo dar 2 lecturas generales al manual que una en profundidad. Esto te ayudará a obtener una perspectiva más amplia de la materia. 7. Siempre sugerimos estudiar a fondo y dar tantas vueltas al material como sea posible. Sin embargo, 3 lecturas suelen ser suficientes para obtener una calificación sobresaliente en cualquier examen. En las segundas y terceras lecturas puedes acelerar la velocidad del vídeo para optimizar el tiempo. Hemos puesto todo nuestro empeño y cariño en hacer de Aula Ginecología Students una herramienta excepcional para estudiantes sobresalientes. Esperamos que la disfrutes.